donde se llegan a utilizar. Dentro de las características más básicas que llegamos a conseguir en este mercado es hasta transformadores desde 15 kVA hasta 500 kVA. Es más común de banados en aluminio. Aquí hay muchas veces interpretaciones que pensamos que el cobre meramente es un mejor conductor, sin embargo, haciendo diseños adecuados podemos tener mismos niveles de eficiencia energética en aluminio contra cobre. Entonces, este es uno de los puntos, ¿no?, donde a veces existe esa interpretación pues incorrecta, ¿no?, de que por ser cobre ya va a ser un transformador mejor. Realmente vamos a pagar más por un equipo que nos va a dar el mismo desempeño. Las tensiones más comunes en México están 480, 440 en el lado hablando de baja tensión, en el lado de alta, y 220 o 208 en el lado de baja. Todo dependiendo de dónde vengan nuestros equipos, ¿no? A lo mejor europeos tienden más hacia 440, americanos más hacia 480, y la estandarizada en México 220, ¿no? Sin embargo, como tenemos mucha tendencia de Norteamérica, entonces por eso es que seguimos manejando el de 208. Otros puntos aquí que muchas veces llega a haber una interpretación incorrecta o confundirse, ¿no?, en cuanto a estos dos puntos, sistema de aislamiento y diseño a 150. ¿Qué diferencia ustedes entienden por estos dos puntos? ¿A qué se refiere con un sistema de aislamiento a 220 y también un equipo que está diseñado a 150? Los 220 son la clase de aislamiento y los 150 es la sobreelevación de temperatura. Exactamente, ¿no? Entonces a veces que llegan a confundirse, no sé si les ha pasado muchas veces que piensan que es lo opuesto, ¿no? Entonces justamente como comenta el ingeniero, está diseñado para que en el punto más caliente, que es al interior del núcleo, se eleve a no más de 150 grados a su capacidad nominal. Y el sistema de aislamiento a 220 grados. Entonces el aislante que van a tener los devanados va a soportar esa temperatura. Entonces, si se fijan, tenemos un diferencial de temperaturas, ¿no? En condiciones normales nunca sobrepasaríamos esa clase de aislamiento. En la operación normal, ¿cómo saber qué tan lejos estamos de esa temperatura de diseño? Porque es en el interior y la única referencia que tenemos es en el exterior, o cuando mucho con una cámara ver cómo están algunos puntos, pero ¿cómo saber? Normalmente el método, pues no hay, a menos que se le pongan termopares internamente, pues no, ¿verdad?, o con una cámara termográfica. No hay como que otro método ahorita que nos permita ver internamente. Pero sin embargo, por eso es que se hacen pruebas de prototipo, ¿no?, en todas las etapas, en las diferentes capacidades, para validar que esos diseños cumplan con esos estándares. Voy a hacer una pregunta. Ahora los aislamientos son con resinas epóxicas, ¿no? Depende, o sea, hay diferentes tecnologías, no significa que sea una cuestión normal, yo lo sé, pero ya se está utilizando la resina epóxica como aislamiento de las bobinas en el primario y secundario. Se tiende más hacia la parte de media tensión. En baja tensión es más común el barniz todavía, sí. Pero justamente en media tensión, como puede haber más fugas por los mismos niveles de tensión que tenemos, por eso se llega a utilizar el encapsulado. Ahora, otra pregunta, de acuerdo a la altura del Distrito Federal, ¿cómo está operando la eficiencia? Ok, existe, todos estos, lo que especifica la UL es diseños de elevación de temperatura a 1000 metros sobre el nivel del mar. Es lo que especifica. Y la misma NEMA ST20, sobre la que están diseñados, hay una tabla de derrateo. Entonces, para los 2000 grados, se ve, 2000 metros, arriba de 2000 metros, hay que dar un porcentaje tanto en corriente como en temperatura. Entonces, si aquí de la ciudad es como un 0.97% aproximadamente.
Entonces, en lugar de a lo mejor estar diseñado a 150 grados, lo estaríamos degradando de ese punto 97. Bueno, Igual, la última pregunta que voy a hacer, perdón, ya me estoy metiendo. ¿Cómo es esta? En esta intervención. La pregunta es esta: ¿cómo se comporta con aceite inerte en relación a la temperatura y al enfriamiento? ¿Cómo circula? el aceite. Ajá. Volvemos a que es más común el aceite en transformadores de media tensión. Ajá. En este caso son baja tensión, son masas de transformadores secos. Pues el aceite, lógicamente va a ser el diseño, va a ser un diseño que va a ser más económico. Ajá. Pero también a la larga requiere mayor mantenimiento, ¿no? Que se va perdiendo sus propiedades el aceite. Bueno, el mantenimiento puede ser relativo, puesto que estamos de acuerdo en que tiene una parte de la superior, de la cual hay una cierta parte de condensación, que es el que posiblemente contamina el aceite. Entonces se tiene que hacer las pruebas del dieléctrico, y eso da como consecuencia ver el estado de acidez y de los residuos que por razones naturales la temperatura tira el famoso aislante, que es el barniz, y eso es lo que en realidad deteriora más el aceite, juntamente con el agua. Independientemente, por eso es que se utiliza el secado del aceite con de aparatos que inclusive lo podemos hacer funcionando. Y justamente por eso es un poquito más común en transformadores de media y alta tensión. Sí, por lo regular son distribución, que eso es lo que en realidad se busca. Ajá, en este tipo de transformadores, como son aplicaciones más, digamos, que van hacia un interior, en transformadores de aceite normalmente se requiere que sea al exterior. Este tipo de equipos pues normalmente van al ladito de un cuarto, al ladito de un tablero de distribución en baja tensión. Entonces el tener un químico dentro de una instalación no está permitido. Entonces nos vamos más hacia un transformador seco que nos va a dar esas ventajas, ¿no? Oye amigo, mira, sobre el sistema de aislamiento, que dices para 220 grados centígrados, ¿cuáles son exactamente los materiales de los que están hablando ahí? Porque una cosa es el barniz, que bueno, pues ya va encima, propiamente ya el acabado, pero estamos hablando de qué, de un encintado, de una fibra de vidrio, de una mica, ¿de qué estamos hablando ahí del sistema de aislamiento? Para ser honesto, no sé de qué materiales están compuestos, lo pueden investigar, al menos en nuestra marca. Sin embargo, están las clasificaciones, el aislante tipo E, tipo H, que debe cumplir ciertas normativas, ¿no? Hay algunos fabricantes que pueden, con un clase F, que es de para 155 grados, nosotros usamos por estándar 220 grados, para que tenga mayor soporte y que tenga mayor duración. Puedo decir que busco el material específico del que está hecho nuestro aislante. Digamos que hay una ficha técnica donde se puede ver cuál es la forma de que lo construyen y qué material se emplean. No llegamos en las fichas técnicas a nivel de los materiales, como ya es más parte del diseño propio de nosotros. No, mientras nosotros cumplimos con lo que exige la NEMA 720 y la UL 1561. Y en las pruebas. Y las pruebas que... Ajá, exacto. Pero entonces, ¿Schneider sí fabrica estos transformadores o sí. O los? Sí, tenemos planta, estos se fabrican en Monterrey. Okay. Tenemos una planta ahí. Tanto una parte de estos en Monterrey y otra parte en Huntington, los que son un poco más específicos. Pues vamos a ver otro tipo de aplicaciones dedicadas que se fabrican en la planta de Huntington en Estados Unidos, pero sí nosotros los fabricamos. Y la otra, sobre la normatividad, ¿ustedes toman en cuenta las normas de producto NMX que se emiten por parte de ANSE? Cuando hay normas que aplican para los tipos de transformadores, sí.
Ahorita de repente llega a ver con creo que es la 351, ¿no? Que es para transformadores de media tensión, y me ha tocado ver en muchas especificaciones que para este tipo de transformadores piden esa norma, ¿no? Cuando no son normas que no aplican. No, sí, por supuesto, para las que, para las que existen, para los niveles de tensión que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, todas sí, las que tienen una norma mexicana, las cumplimos en ese orden, y si no existe una norma mexicana, nos vamos con una norma internacional. sí. Que en este caso Bueno, estas son extranjeras, ¿eh? Todas estas que tienes ahí son extranjeras. Ajá. Sí, Las internacionales nada más ISO o IEC. Sí, por eso aquí no pongo parte de la NMX. Pero bueno, ahí te encargo también, ¿no? Si pueden ustedes investigar si hay una NMX para este tipo de transformadores. No hay. De hecho, tenemos nosotros por parte de ANSE una carta que dice que no hay NOM para este tipo de equipos. Entonces no NOM, así le llaman. Entonces, hablando de la placa de datos de los transformadores, ¿no aparece el sello de ANSI para los que ustedes fabrican? No, aparece el de UL. El de UL, ok. Oye, una pregunta. Estos transformadores, el tiempo que les puedes estar aplicando la resistencia de aislamiento, nos dice la neta que es hasta 1000 volts. ¿Por cuánto tiempo? ¿En un minuto? ¿O si se les puede aplicar hasta 10 minutos? ¿No se les somete a un esfuerzo mayor? Un minuto. A un minuto, ¿verdad? Sí, si lo haces a 10 minutos, matas el aislamiento. O sea, lo puedes hacer es una prueba destructiva y se le hace en diseño en Monterrey. Sí, para ver hasta qué la degradación. Bueno, eso lo hacemos al minuto. La degradación, así lo hicieron al principio para ver cuánto tiempo duraba y cuál fue el efecto. Pero sí es un minuto. Entonces, bueno, las características que muy básicamente revisamos brevemente es más del 80% de las instalaciones que requieren este tipo de transformadores es con lo que normalmente trabajan, ¿no? Devanados en aluminio, en clase de aislamiento a 150, en los rangos de capacidad que les menciono. Sin embargo, hay aplicaciones más específicas, ¿no? A lo mejor alguna carga no lineal o en un medio ambiente que sea que esté contaminado o que requiera cierto nivel de aislamiento. A lo mejor un lugar que hay mucha temperatura y necesitamos sobredimensionar o a alguna altura específica. Entonces existen diferentes aplicaciones de otro tipo de transformadores que igualmente siguen siendo de baja, pero cumplen otro tipo de normativa o de características. Empezando con los de eficiencia energética, lo dividimos en dos familias, el EE y el X, que básicamente ya nos vamos a quedar con el EX en este tipo de familias, que está enfocado a ese tipo de edificios que requieren mayores niveles de eficiencia energética, y también en la industria, ¿no? Que lógicamente es donde se llegan a preocupar más por la facturación y valoran ese sobrecosto que llega a tener el equipo. Este tipo de transformadores EX cumplen lo que dictaminó en Estados Unidos el DOE 2016. ¿Alguien sabe por este DOE 2016 qué significa o ha escuchado hablar de eso? Bueno, el DOE es el Department of Energy, es el Departamento de Energía de Estados Unidos. Exigió a finales del 2016 ciertos niveles de eficiencia energética. O sea que legalmente requieren tener esos valores. Entonces ellos ahí no se puede vender un transformador que a lo mejor tiene un porcentaje, un punto porcentual menos de eficiencia energética, y ya se exige a que todos los fabricantes cumplan con ese tipo de niveles. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo está ese cambio. Así como una parte histórica, podemos decirlo, de cómo se ha manejado en Estados Unidos y el por qué también acudir con ustedes para empezar a empujar, no quedarnos rezagados como país
y hacia equipos que sean más eficientes y lógicamente cuidar de la parte del medio ambiente. Los EE que ven ahí es la generación que estuvo en Estados Unidos ya hace del 2016 como al 2008 más o menos. Los anteriores a esos son los que normalmente comercializamos aquí en México, ¿no? Porque no exigimos no empujamos hacia esos niveles de eficiencia energética. Entonces, por eso también la importancia de que conozcan este tipo de tecnologías y empujar y seguir eso, ¿no? Tener instalaciones más eficientes. Después existe otro tipo de transformadores factor K, que son para cargas no lineales. ¿Habían escuchado hablar de este término? Sí, para centro de datos. Esto es una aplicación, centro de datos. ¿Qué otro tipo de aplicaciones llegan a necesitar? Algo que tenga una carga no lineal. Pues todo Ya, prácticamente casi cualquier instalación ya tiene una carga no lineal, ¿no? Una o varias. Pero aquí también otro punto importante a considerar, muchas veces es parte de ese trabajo de especificación, ¿no? Ustedes cuando diseñan o seleccionan, dimensionan un transformador, más o menos a qué capacidad de su carga nominal lo diseñan. Máximo 80. Entre 45 y 50%. Exactamente. De hecho, así por la parte que casi cualquier fabricante es más eficiente está en el rango del 30 al 40% del transformador. Ajá. Un transformador K lo único que va a hacer es un transformador que va a estar sobredimensionado, porque cuando tenemos cargas no lineales, ¿qué va a pasar en los devanados? Se van a sobrecalentar. Entonces lo único que haces es tener un transformador de mucha más capacidad para que te lo cubra. Entonces por eso es que muchas de las instalaciones que como bien comentan tenemos cargas no lineales, con un transformador normal es suficiente, ¿no? Porque lo estamos dimensionando al 30-40% de su capacidad nominal. Si tenemos cargas no lineales, a lo mejor va a superar a un 50%, pero todavía va a estar dentro del rango permisivo, ¿no? No vamos a llegar a dañar a nuestro devanado. Tendríamos un problema si estamos diseñando a un transformador que esté dimensionado al 80 o 90% de la capacidad. Ahí sí tendríamos un problema importante y que a lo mejor sí hay que considerar un transformador de ese tipo. Si no, pues a lo mejor no es tan necesario. En equipos UPS, por ejemplo, se entendería que, como a veces los pones en paralelo, redundante, etcétera, las configuraciones que se hacen, realmente están trabajando, están los dos presentes o en línea, que les llaman, están manejando el 50% de carga, o algunos clientes se piden el 40%, o sea, no dimensiones más allá del 80%, entre los dos te da 40%, pero y entonces en esos equipos su rango su eficiencia es mayor en ese rango, ¿no? 30, 40, 50%, pero yo no entiendo por qué en un transformador de este tipo su eficiencia esté al 40%. O sea, porque no es de que la eficiencia está al 40%, no, es de que, bueno, normalmente si vemos su curva de eficiencia, la parte mayor es al 40%, después empieza a bajar, no en una forma exponencial, pero si viéramos la curva de eficiencia, el punto, la cresta de la eficiencia está en ese rango. Y empieza, conforme lo vamos saturando el transformador, empieza a bajar un poquito la eficiencia. No es decir el 10% eficiente, ¿no? No, y estoy en desacuerdo contigo. Mira, normalmente cuando no se especifica, la eficiencia se da a la plena capacidad, la eficiencia máxima. Cuando se especifica con norma TR1, es cuando la eficiencia se tiene al 35% por lo estás exponiendo. Sí, ahorita de hecho vamos a hablar de los diferentes, la TR1, TR2 y TR3. Y por eso ahorita está hablando de los, y justamente ahorita tocó un punto muy importante, ¿no? Esos TR1, 2 es a donde nosotros nos estamos quedando, ¿no? Ahorita nos estamos quedando en el TR1 que está en ese rango de niveles de eficiencia. Si viéramos justamente la curva de eficiencia de un transformador de hace varios años, va a caer más rápido en rangos
de más carga, y uno que esté con la TR3, a lo mejor su caída va a ser mínima, ¿no? Comparado con lo que está en la carga a capacidad nominal. Entonces sí es importante. Y justamente por eso esos comentarios, ¿no? de tratar de empujar hacia ese tipo de eficiencias energéticas, ¿no? En alguna ocasión por ahí leí que la eficiencia de un transformador depende mucho del tipo de laminación que tengan los núcleos, ¿sí? Y en pocas palabras decía que mientras más delgaditas sean las láminas que conforman el núcleo, va a tener mayor eficiencia el transformador. Hablando sobre ese tema, ¿cuál es digamos que el factor de eficiencia o el procedimiento, la norma que les regula a ustedes la fabricación del núcleo? De hecho, el núcleo es la única parte de nuestros transformadores que sí la compramos de otro proveedor para que cumpla justamente esos niveles digamos de pureza, ¿no? en los materiales de hierro en el caso del núcleo, ¿no? Una aleación específica y que justamente que sea altamente conductiva para que pues, genere ese magnetismo necesario para hacer la transformación de la energía. Pero si cumple la norma, pues es la UEL, la que nos dictamina. No, pero mira, el núcleo es el alma del transformador y es el que determina su capacidad. Y va no solamente, incluso si la laminación es muy importante, que sea delgada, ¿no? Pero incluso basta en el corte. El corte de ustedes normalmente es a 90 grados y eso en un mismo momento todo el entrehierro llega ahí y por eso no alcanzan la eficiencia que normalmente ofrecen. Debe ser a 45. Y es cierto lo que decía el ingeniero de los UTRs. Ahora la nueva norma de la IEC te dice que el transformador lo debes de diseñar y operar entre un 35 y un 45% porque es cuando las pérdidas del núcleo y las de los enrollados los puedes igualar y es cuando viene la mayor eficiencia. Pero va desde el corte del núcleo, no solamente en enriquecerlo con el tipo de hacer. Este es el núcleo de grano orientado. Pues entre más delgada sea la lámina, menores pérdidas por corrientes de Eddy tienes. Si no, eso se presta lo mismo en un transformador primario y en secundario. Si en los motores los hace precisamente la laminación, porque si no tienes unas pérdidas terribles de corrientes de Eddy, que realmente el motor, en lugar de andar en el 94, 95 que andan ahorita, pues andarían yo creo que en el 30 o el 40. Evidentemente en eso lo han hecho, pero otro de los serios problemas que tienen trabajan muy calientes. O sea, aunque ustedes me digan, es que traen aislamiento para 180 grados y hasta 220 en algunos casos, pues uno no está tranquilo cuando ves una cosa que está arriba de 140 grados, o son más de 100 ya, dices, oye, pues es para... ¿Sí me explico? Y es lo que normalmente, o sea, dices, ya cuando empiezan, o sea, una de las situaciones que nos hemos dado cuenta que realmente hemos percibido es para saber si el transformador es, ok, tiene 220 grados de aislamiento, es lo que te puede marcar, pero lo que realmente vale, con todo respeto, es tu olfato. Si tú hueles, aunque tengas 60 grados, perdón, 70 grados, 80 grados, si tú hueles, es que el transformador se va a ir. Aunque el grado de aislamiento sea de 220. Los materiales empiezan a... Por olor. Apoyando lo que dice el ingeniero, y puede aguantar el aislamiento. Sí. Pero esa temperatura, a fin de cuentas, es energía que estás pagando. Exacto. Claro, O sea, claro. nosotros sacamos todos los transformadores Que no la consumes, porque teníamos pérdidas en sus equipos arriba del 5%. O sea, ineficientes, eran unas planchas. Y pueden decir, no va a fallar, ¿no? Pero pues, cada hora hay que estar pagando esa energía. Claro. Sí, finalmente. Sí, o sea, nada se crean, todos, o sea, ya lo sabe la ley, ¿no? La De hecho, ley existen diferentes
justamente por eso el por qué utilizar los X, ¿no? Definitivamente el hacer que un equipo trabaje más eficiente, que tenga menos pérdidas, que trabaje más frío, pues va a requerir más material, ¿no? Y más material va a ser más caro. Eso es invariablemente, de hecho este es de los equipos que pues es prácticamente material lo que dictamina su ¿Qué clase de aislamiento tienes? ¿F? H. Mira, no sé si te suceda lo mismo con los motores. Cuando tú pides un motor, dices, oye, voy a pedir un H o un Y o Z, o sea, que entre más arriba es mejor. Fíjate que no, lo que dice el ingeniero es muy cierto. Si tú pides un motor diseño B en aislamiento, ¿qué quiere decir? Que el motor nunca va a trabajar a más de 95 grados centígrados. Y eso te da una tranquilidad. En cambio, pides un H que dices, no, pues el H tiene 180 grados. ¿Okay? Pero tú tocas el motor que es diseño en EMA-B y tocas y el motor está frío, a plena carga. Y en cambio, tocas. Pero justamente ahorita no hablaban tanto de la clase de aislamiento, sino del diseño, ¿no? El diseño, okay. La clase de aislamiento, tanto para los de generaciones anteriores como los nuevos, va a ser el H, ¿no? Es nuestro estándar. Pero el diseño, podemos, el cumplir con el X, lo que dictamina el DOE 2016, pues son niveles de eficiencia más altos, lógicamente va a ser menos pérdidas, menos calor. Y existen diseños también, así como ustedes, ¿no? A lo mejor la instalación, ya sea que esté en un lugar muy caliente o que simplemente no quieran que se caliente a esa temperatura, hay otros criterios de elevación. O sea, el estándar es 150, porque es lo que normalmente paga la gente. Sin embargo, hay diseños para trabajar más fríos, ¿no? Hasta 80 grados, si así lo quieren. Ese es nuestro... digamos, el criterio de diseño más frío que tenemos es 80 grados. Y pero sale fuera de lo que decía al principio, ¿no? De lo que es más común y lo que normalmente vendemos más. Y por eso tratar de... Pues, tienes toda la razón, pues tienen que pelear con el precio. Y si realmente te haces un equipo más grande para que se mantenga más frío y disipe y que se den otras condiciones, también su precio sube y la gente no se los paga, entonces no venden, pero nosotros estamos aquí para decirte qué es lo que nos sucede en la realidad. Y justamente por eso nos acercamos con ustedes, ¿no? Porque ustedes pueden tomar ese tipo de decisiones y dirigir hacia el mercado, hacia esa parte, ¿no? Y que juntos pues trabajemos también con la parte normativa para direccionar a esos tipos de eficiencias, ¿no? Okay. Bueno, para otro tipo de aplicaciones específicas, para aislamiento de variadores de frecuencia para motores, para que la parte de los armónicos no se vaya, se quede aislado en la carga. No ventilados para aplicaciones donde a lo mejor tiene alto grado de humedad o alguna zona con polvo, algún medio ambiental que pudiera dañar. Un no ventilado está completamente sellado para que no, es un IP56, para que se pueda instalar, pueda estar en ese tipo de ambiente, ¿no? Uno de estándar pues, es un EMA1. Si hay un ambiente con mucha humedad, va a verse dañado el equipo. Se va a afectar. Y otra oferta que manejamos de Mini PowerZone es un transformador muy pequeño que va normalmente en el exterior y tiene su centro de carga embedido en el mismo transformador, ¿no? Si a lo mejor en un poste que necesitamos cierto alumbrado o algo dedicado, es un equipo que tiene todo incluido en uno mismo, ¿no? Entonces, yendo un poquito ahora más hacia los transformadores de alta eficiencia energética, si se fijan aquí, las características son muy parecidas a los anteriores, pero lo más importante que cambia es la parte del cumplir con el DOE 2016, ¿no? Ahorita vamos a ver los niveles de eficiencia y cómo se comparan contra las versiones anteriores, y a veces esos puntos porcentuales significan mucho en las pérdidas que tenemos dentro del transformador. Adicional a esto, aprovechando que se exigían esas eficiencias, se hicieron algunos rediseños internamente en cuanto a condiciones, que los calibres de los cables fueran acordes a las protecciones que normalmente tiene, la forma en que vamos a
a tener las ventilaciones para poder tener las unidades más pegadas a la pared, no tener que estar despegados. De algunas reglamentaciones que nos hicieron contratistas, ¿no? Particularmente en Estados Unidos. Y justamente en este tipo de sesiones, ¿no? Que ustedes escuchamos las necesidades que tienen y nosotros podemos ir con la gente de diseño para que haga ciertas modificaciones y lo adapte a tanto cumplir con normas nuevas como mejoras en el diseño. Ingeniero, si hablamos de eficiencia energética, en el caso de los devanados en aluminio, pues evidentemente que contra cobre tenemos una mayor eficiencia. ¿Por qué no dejarlo nada más en cobre? Porque el aluminio es más económico. Porque obviamente será... ¿Por el costo? El principal punto es el peso. costo. Ajá, el peso. aluminio. Sin embargo, si es un cable de cobre de X calibre y el mismo cable de aluminio en ese mismo calibre, definitivamente sí va a ser, va a tener mejores propiedades, ¿no? Pero si tenemos pues ahora sí que un cable más grande, pues va a tener la misma conductividad, un cable más grande de aluminio que un cobre que sea más pequeño. Entonces no significa el enunciado que acaba de hacer no es completamente... Lo que pasa es que compensan por calibre. Ajá. Y ahí es donde va el costo-beneficio, ¿no? Necesitas meter, aunque tú le metas más aluminio, y llegas a los niveles de eficiencia, el cobre aún así va a seguir siendo más costoso que el aluminio. Sí, eso es indudable, vamos, pero si hablamos de eficiencia energética, si hablamos una alta eficiencia, pues de plano tendríamos que irnos con cobre, ¿no? Con todas las condiciones que eso maneja. Porque si hablamos de aluminio tenemos más pérdidas, o sea, eso es real. No necesariamente. Si hacemos un diseño adecuado no vamos a tener más pérdidas en aluminio. De hecho, podemos vender el mismo transformador en aluminio o en cobre porque tenemos las dos opciones. Muchas veces es como que pues la preferencia del usuario, no necesariamente que vaya a ser más eficiente. Y tenemos los mismos niveles de eficiencia en aluminio que en cobre. Va a ser un equipo un ganado más grande. Ajá, Bueno, el cobre va a ser más compacto. Sin embargo, aún así el cobre es más pesado que el aluminio, más pesado. Haciendo la comparación entre el mismo transformador, la misma capacidad, ajá, y podemos cumplir los mismos niveles de eficiencia sin ningún problema en aluminio. Y les digo, o sea, no significa que no tengamos cobre. Sin embargo, pues viendo justamente esa parte del costo-beneficio, es preferible que inviertan un poquito más en aluminio, pero que tenga un nivel mayor de eficiencia a un transformador de una generación ya anterior, en el cual, aunque sea de cobre, no vamos a llegar al mismo nivel de eficiencia que si cumplimos estas normativas. Ese es el punto. Perdón, yo iba a tocar, ¿de qué eficiencias tienen ustedes en sus transformadores? Les voy a dar. Gracias, porque apenas vamos a ver eso. Ahorita bien. Más. Ahí están. Estos son los niveles. Cumplimos con esto, los operamos. Son los estos de la derecha. Este es el porcentaje de eficiencia dependiendo de la capacidad. Entonces tenemos esto o más, ¿no? 98. Hay un 90%. Sí, hay una máquina que se llama IPC. ¿Esas eficiencias a qué nivel de carga están calculadas? Al 30%. ¿Qué pasaría? El
la mala costumbre que tenemos aquí de estar dimensionando los transformadores al 70-80%, ¿cuánto baja esa eficiencia? Hay otra curva de, digamos, de eficiencia, baja, pero no es tanto. No la traigo aquí a la mano, simplemente se las hago llegar. Pero no es en este tipo de transformadores no baja tan drásticamente como en generaciones anteriores. Al 70% sí ya baja a un 80% de la capacidad. En este se sigue manteniendo, baja como un 1% más o menos. Están calculadas al 30%. Le puedes quitar el switch, ahí sí se una parte. Más para abajo. 35%. Te puedes regresar dos slides, por favor. Entonces, bueno, les comentaba el siguiente. Muchas gracias. El siguiente. Bueno, entonces les comentaba que ciertos rediseños que se les hizo fue la parte de la ventilación. Fijan, las ventilas están en la parte frontal, en la parte posterior no tenemos ventilas, entonces eso permite dejar el transformador a media pulgada de la pared. Cuando necesitamos ventilas por los dos lados, la distancia de la pared debe ser mayor. Bueno, la parte del etiquetado, el espacio de cableado se modificó. Y bueno, todos estos, como normalmente la aplicación en el lado de baja tensión es como para alumbrado o cargas que el cortocircuito no es muy grande, normalmente los tableros son de 10 kiloamperes o menos. Entonces la impedancia que tiene está justamente diseñada para que el cortocircuito que haya en ese tipo de tableros no sea tan grande y los podamos instalar sin ningún problema, ¿no? Que no tengamos que poner un tablero con un cortocircuito muy alto por el mismo equipo. También los niveles de ruido bajaron. Entonces están en el rango de los 45 decibeles. Bueno, aquí están los minutos. Y aquí más o menos vemos comparativas entre las diferencias entre la generación anterior o la de más alta eficiencia. Entonces aquí podemos ver las pérdidas, ¿no? Justamente que comentaba, ¿no? 253 watts en el núcleo, 128 watts, que ya en la misma capacidad, 75 que es la más típica, ¿no? La más común en cuanto a las aplicaciones de este tipo de transformadores. ¿Para qué material? ¿Para cobre o aluminio? Este es aluminio. Este es aluminio. Que la del cobre se va a comportar muy parecido. Sí pudiera variar a lo mejor en los decimales, 61 algo así, pero no va a seguir cumpliendo lo que pide el DOE del 2016. Entonces aquí si se fija lo que impacta más es en el tamaño. Como les comentaba previamente, pues necesitamos mayor material para poder llegar a esos niveles de eficiencia. Lógicamente va a ser más pesado. Y donde vamos a ver el beneficio, pues es en las pérdidas. También en la parte del ruido es más silencioso. Entonces, bueno, aquí está al 35% de la carga, ¿no? ¿Estos valores los obtuvieron simplemente con ponerle las ventilas? ¿O qué otra mejora le hicieron al diseño? No, sí o sea, lleva más material, cambió el diseño del embobinado. Sí, no fue nada más las ventilas, fueron más
más factores no PDC. ¿Qué diferencia hay más o menos en costo? Esta es la generación anterior, la que ahorita está el mercado mexicano sigue impulsando, es una generación más abajo que esa. Ajá. Entre estas dos el diferencial es como el 30%, pero entre esta y la anterior más casi viene siendo el doble casi. Una diferencia muy marcada es en la Indus, en la corriente Indus. Mira, en el primero 10 y en el segundo ya se baja a 5.5. Las pérdidas, los 5.600, no, sí, también, sí. sí. Pero estás hablando de 1.2 kilowatts, por eso quería yo ver cuánto estás ahorrando mensual en pérdidas para ver en cuánto tiempo lo vas a... Así por cálculos, aproximadamente entre 6 a 7 años es el retorno de la... Porque son pequeños, son... Más o menos, digamos en estos el retorno de inversión era como 4 o 5 años, en este es 6 7 años más o menos. Y lógicamente si nuestro edificio que lo queremos certificar, pues bueno, eso es como que un plus, ¿no? Que nos da unos puntos que nos podemos ganar por esta parte. La misma comparativa, pero para un transformador más grande, como digamos dentro de los rangos más comunes, el menor y el mayor, uno de 300 kVA, se llegan aquí ya casi es el... Estás hablando de 5 kilos. 479 contra 430 watts, 4600 contra 6500, entonces aquí se nota más el impacto, ¿no? Y justamente pues todo eso es todos esos watts, ¿no? Más de 1000 watts ahí encendidos, una resistencia. Y lógicamente si estos son transformadores estándar entre comillas dentro de esa familia, donde vamos a los 150 grados de elevación de temperatura. Si reducimos para trabajar más frío a unos 80 grados de elevación de temperatura, pues lógicamente se va a ver beneficiado, ¿no? las pérdidas. Pero pues por otra parte también se va a ver va a ser un equipo más costoso. Pero en general se comportan igual, ¿no? Pones uno de un kVA, por decir un kVA contra 1000 kVA, en aluminio, o el normal contra un muy eficiente, finalmente el retorno de inversión es lo mismo, porque el de un kVA te costó 100 pesos y el de 1000 kVA te costó 100,000 pesos, por decir un número. Pues al final se pagan en 6 o 7 años o 5 años el retorno de inversión. Sí, más o menos. O sea, me refiero, y es un estándar. Sí, justamente porque más o menos el precio es más o menos por kVA, ¿no? Claro, o sea, pero me refiero, estoy de acuerdo, por kVA, pero por este pagas por 5 kVA, pagas por 5 kVA y se paga entre los mismos 5 años otros 5 kVA, pero súper eficiente, por decirlo así. Pero es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Es la misma cantidad de tiempo, sí. No aumenta el sí, porque va en proporción. Ok, gracias. Y bueno, justamente lo que comentaba el ingeniero hace ratito de los criterios para los niveles de eficiencia energética. Y hace ratito también se me pasó comentar algo de los de factor K. Justamente comentaba, ¿no? Que es para cargas no lineales y para muchos centros de datos, que justamente es donde las aplicaciones llegan a tener más esa parte, llegan a decir que requieren un K20, ¿no? Es lo que llegan a decir. Pero sin embargo, pues ese tipo de cargas que tienen los centros de datos generan más armónicas entre la séptima y la novena. Y como ustedes saben, el impacto de la distorsión armónica es mayor en ese rango de frecuencias de la fundamental, entre la séptima y la novena, que ya en la 13ª, 20ª o en la 40ª, ¿no? Vamos a seguir teniendo presencia de armónicas en esos múltiplos de la fundamental, pero va a ser de menor impacto. Ajá. Entonces, por estudios que se han tenido, realmente los impactos fuertes llegan a estar hasta la novena, por los tipos de cargas que tenemos instalados. Entonces, bueno, nosotros estandarizamos a un K13, ¿no? que cubra esos rangos para no tener diferentes diseños.
Entonces, esto complementando lo que les decía, de que si estamos diseñando nuestro transformador a un 40%, 40% de la capacidad, pues va a ser muy difícil que se dañe un transformador estándar, ¿no? A veces no es tan necesario tener un transformador factor K. Ok, pero no han hecho las pruebas ustedes para usar un transformador estrella contra un delta, donde abates la séptima y la novena, tienes una carga de 100 y logras dividir de 100, cabe lo que quieras, pones uno de 50 y otro de 50, logras con un transformador estrella y un transformador delta en salidas, abatir, quitar la séptima y la novena. No sé si lo hayan hecho. Tenemos otro tipo de conexión, le llamamos zigzag. Zigzag, Ajá. Y ahí sí llegas a, como comenta, ¿no? A batir esas... Es lo mismo prácticamente si tú utilizas en la salida una estrella y en la otra, en el otro 50% de la carga lo conectas en delta. Y al final están conectados de la misma red. Si eliminas, ya ahí mitigas eso. Ya mitigas. Y también tenemos esa okay. zigzag. Está bien, gracias. Y bueno, ya hemos estado platicando de este tema, de justamente los mitos y realidades del aluminio contra el cobre. Y justamente estos son de los puntos que hemos tocado, ¿no? En cuanto a los mitos, que las terminales no son compatibles, normalmente ya se hacen las terminales de aleación y que pueden recibir los dos tipos de materiales sin generar un par galvánico. No tenemos problemas de esa parte. Las conexiones en devanados son más confiables que en devanados de aluminio. Pues si el aluminio le damos en su par su verificación constante, no debemos de tener mayor problemas, va a seguir siendo eficiente. Las pérdidas, el comentario que nos hacía el ingeniero, sin embargo, si hacemos un diseño adecuado no vamos a tener mayor nivel. Si gusta le puedo compartir un white paper, un análisis técnico que se hizo ya con datos numéricos de cómo podemos llegar a los mismos niveles de eficiencia. Si los puedo compartir como conocimiento sin problema. Qué bueno que los devanados tienen mayor elevación de temperatura. Aquí volvemos está un poquito de la mano de la parte anterior. Con un diseño adecuado podemos llegar a los niveles de eficiencia que veíamos previamente, ¿no? Y las mejoras en el mismo tipo de equipo. Y los hechos, pues las conexiones adecuadas para conexiones de línea y carga es más difícil para devanados en aluminio. Como les decía, necesitamos necesitar cierta frecuencia de utilizar el par en las conexiones. Los devanados van a ser más ligeros. Si llegamos a a dimensionar, pues hay que ver también pues, la soportería o lo que va a estar en la instalación. El aluminio va a ser más ligero. Y bueno, lo que también les comentaba, el cobre va a ser el devanado más compacto, ¿no? De ahí en fuera, pues podemos llegar a los mismos niveles de eficiencia. Y bueno, finalmente, ¿cómo podemos reconocerlo en nuestra familia, este tipo de transformadores? Vamos a ver con el prefijo E o X. Después viene la capacidad. Después viene el tipo de sistema, trifásico o monofásico. Después viene el 4, ese es el código de voltaje, que va a depender de la relación de transformación. El 3, que es el que veíamos en los ejemplos, es el más común de Estados Unidos, que es 480 a 208, delta estrella. Pero bueno, para nosotros veíamos que el de 480 a 220 también es el común. Entonces aquí en lugar de tener un 3 vamos a ver 92, la H, de clase de aislamiento H. Y bueno, después hasta aquí sería un transformador en aluminio con elevación de 150 grados, la clase H y la relación que les comento. Si requerimos una elevación de temperatura diferente, a lo mejor les comentaba que podíamos llegar hasta 80
grados centígrados. Si necesitamos que nuestro equipo trabaje más frío, podemos tenerlo, es el criterio, digamos, más frío, con aislamiento electrostático, devanados en cobre o para cargas no lineales, entre otro tipo de aplicaciones que podamos llegar a tener. No sé si tengan alguna otra duda. A lo mejor salió un momento, pero no sé cómo relacionar, o si mencionaste cómo se relaciona, cómo está cumpliendo la eficiencia de estos transformadores contra la literatura LEED, porque así decía la conferencia, ¿no? Si, o sea, ¿qué es lo que te exige LEED para que sea un transformador de alta eficiencia? O para pues los niveles de eficiencia, en LEED puedes argumentar, ¿no?, que cumples con la parte normativa, el DOE 2016, y mostrábamos los niveles de eficiencia para las diferentes capacidades de los transformadores. Entonces pudiéramos usar ese argumento para tener más puntos y poder dar nuestros certificados. O sea, LEED te dice que cumplas con ese DOE. Mientras más, no es una sola cosa, son muchas cosas. No, pero en cuanto a transformadores. Los transformadores, la eficiencia energética, las pérdidas que... O sea, no te da un valor. No da un valor, no puedes tener más puntos por eso. Ok, gracias. Bueno, si no hay más dudas, les agradezco su atención y cualquier cosa, pues Lo de eficiencia que quieres ver, se ve en la CONUE, ¿eh? O sea, no lo vayas a ver en ANSE. Es que dijiste que querías ver lo de empujar normas de eficiencia aquí en México, ¿no? Entonces eso lo tienes que ver en CONUE, no en ANSE. CONUE tiene eficiencias de motores también ya tiene tablas de eficiencias de motores y tiene hasta de refrigeradores. Entonces ahí sería. Perfecto, muchas gracias. Sí.